Soy Abigail, tengo 29 años y estuve completamente sola en el funeral de mi hija Emily. Sola, mientras sostenía una flor blanca entre los dedos temblorosos, observaba cómo bajaban su pequeño ataúd tan diminuto, tan cruelmente blanco hacia la tierra fría. Cada palada de tierra resonaba como un eco final de lo que había sido la experiencia más hermosa, corta y desgarradora de mi vida. Emily tenía solo 6 meses cuando el síndrome de muerte súbita del lactante me la arrebató, sin aviso, sin lógica, sin despedida. Y mientras el silencio del cementerio lo envolvía todo, las palabras de mi madre seguían repitiéndose en mi mente una y otra vez, como si quisieran dejar cicatrices. Es solo un bebé. La fiesta de tu hermano importa más. Ese día, algo dentro de mí se rompió de forma irreversible. Ya no solo era el dolor de perder a mi hija, sino el abismo brutal de saber que ni siquiera en ese momento, el más desgarrador que una madre puede vivir, mis propios padres consideraron mi dolor digno de su presencia. Antes de contarte cómo los enfrenté, antes de contarte cómo, por primera vez en mi vida, dejé de tragarme el dolor y lo convertí en verdad, necesito que me cuentes desde dónde estás viendo este video. Deja tu país, tu ciudad, o solo una palabra en los comentarios. Tal vez esta historia de traición familiar te haga cuestionar también. ¿Quién realmente merece tu lealtad? Desde pequeña supe, aunque nadie lo decía en voz alta, que yo era la segunda mejor opción, que había nacido en una familia donde las jerarquías estaban decididas desde el primer aliento. Mi hermano Jason, 3 años mayor que yo, fue el niño de oro. Literalmente, desde que llegó al mundo, Jason fue tratado como si cada paso que diera mereciera una ovación. Cada vez que lograba algo, por mínimo que fuera, había celebración, había fiesta, había orgullo. Mis padres, Margaret y Richard, de 58 y 60 años hoy, eran el comité de fans oficial de Jason. Él no tenía que esforzarse, bastaba con existir. Sus notas promedio eran exaltadas como señales de equilibrio emocional. Sus intentos en deportes, aunque mediocres, eran narrados como hazañas. Cuando entró al equipo de fútbol en 5º grado, organizaron una barbacoa con todos nuestros familiares, vecinos y hasta algunos compañeros de trabajo de mi padre. Ese mismo año, yo fui aceptada en el programa de honores escolares. Recuerdo haber entrado emocionada a la cocina, con el papel de aceptación temblando en mis manos. Mi madre levantó la vista, sonrió un segundo y dijo, «¡Qué bien, Abby!». Luego se giró hacia Jason para preguntarle por su próximo partido. Esa frase «¡Qué bien!» Abby sería mi único aplauso, mi única fiesta. Y ese patrón se repitió una y otra vez como si estuviera grabado en piedra. Si Jason sacaba una B en matemáticas, era un triunfo. Si yo sacaba todas A, era lo mínimo que se espera. Si Jason se enfermaba, el mundo se detenía. Si yo lo hacía, me dejaban sola frente al televisor con una sopa instantánea. Para cuando llegué a la preparatoria, ya no esperaba nada. Me volví experta en hacerme pequeña, en fingir que no me importaba. Me refugié en mis estudios, en mis libros, en amistades que sí me miraban a los ojos cuando hablaban conmigo. Fue ahí donde conocí a Michael. Michael era diferente, cálido, atento. Me escuchaba como si lo que tenía para decir importara. Pero más que eso, me presentó algo que nunca había visto de cerca. Una familia que se amaba con naturalidad, que se llamaban entre ellos solo para preguntar cómo había ido el día, que celebraban los cumpleaños con entusiasmo genuino, que sabían el color favorito de cada miembro de la familia. La primera vez que cené con sus padres, pensé que estaban fingiendo. Era tan diferente. La forma en que la madre de Michael le sirvió el postre diciendo, «Sabía que es tu favorito», me descolocó. El padre, preguntándome por mis planes como enfermera pediátrica, mostrándome admiración por mis logros. Me sentí vista, y eso era nuevo.
Michael y yo nos casamos cuando teníamos 27 años. Nos compramos una pequeña casa a 40 minutos de mis padres y a 1 hora de los suyos. Esa distancia para mí no fue casual. Fue una elección que nunca dije en voz alta, pero que fue mi primera forma de poner un límite. Cuando anunciamos nuestro embarazo, los padres de Michael lloraron de emoción. Lloraron. Inmediatamente, empezaron a preguntar por los colores de la habitación del bebé. Buscaron artículos de crianza. Empezaron a planear un baby shower, que resultó ser el evento más hermoso que he vivido. En cambio, mis padres dijeron simplemente, «¡Qué bien! Te dijo Jason que podría ascender en la empresa». Y aunque asistieron al baby shower, pasaron casi todo el evento hablando de las vacaciones de Jason en las Bahamas. Mostraron las fotos, rieron. Apenas se fijaron en la pancarta que decía, «Bienvenida, Emily». Cuando Jason compró su apartamento de lujo, mis padres ayudaron con el pago inicial. Cuando yo pedí consejos sobre cómo manejar mis préstamos estudiantiles, mi madre me respondió, «Jason tiene un estilo de vida más caro que mantener. Tú y Michael son personas más prácticas». Emily nació en una nevada mañana de enero. Pesó 3.2 kilos. Tenía el cabello oscuro como su padre y mis ojos azules. Al sostenerla por primera vez, sentí un amor tan profundo que fue casi insoportable. Un amor que me transformó de forma irreversible. Su piel suave, sus pequeños dedos, su forma de acurrucarse. Todo en ella era perfecto. Los padres de Michael llegaron al hospital en cuestión de horas. Lloraron, reían, nos abrazaban. Llenaron la habitación de flores, globos y esa energía luminosa que solo emana de las personas que están realmente presentes. Mis padres llegaron al día siguiente. Se quedaron 45 minutos. Mi madre miró su reloj y dijo que tenía una cita en la peluquería. Mi padre revisó su teléfono 2 veces mientras sostenía a Emily por menos de 1 minuto. No hubo emoción, no hubo conexión. Fue como si la vida de mi hija fuera apenas una nota al margen en su día. Y aunque parte de mí ya lo sabía, fue ahí cuando comencé a entender que, para ellos, incluso mi maternidad era una nota al pie frente a la historia principal. Jason, durante los 6 meses que siguieron al nacimiento de Emily, los padres de Michael se convirtieron en algo más que abuelos. Se volvieron pilares, refugio, apoyo constante y silencioso. Venían cada semana sin falta, a veces con las manos llenas de tuppers con comida caliente, otras con la única intención de decirnos, «Salgan ustedes 2, nosotros nos quedamos con Emily, vayan a dormir, a respirar». Esa generosidad sin espectáculo era un bálsamo para mi alma desgastada. Tomaban fotos, cientos, miles quizá. Desde los pequeños momentos como sus manitas tocando una mantita hasta los grandes, su primera carcajada, su primer intento de sentarse sola. Luego armaron un álbum impreso, lleno de notas escritas a mano, fechas, anécdotas, como un testimonio de que la vida de Emily importaba, que era vista, que era celebrada. En cambio, mis padres nos visitaron 2 veces. Solo 2. La primera fue 3 semanas después de que Emily naciera. No porque tuvieran ganas de verla, fue porque una amiga del club de lectura de mi madre había insistido tanto en conocer a la bebé que a mi madre le dio vergüenza seguir posponiéndolo. Recuerdo abrir la puerta con Emily dormida sobre mi pecho. Mi madre se limitó a decir «Hola» y a mirarla con una mezcla de incomodidad y desinterés. Sostuvo a mi hija como quien toma un frasco frágil del que no quiere hacerse responsable. En cuanto Emily gimió suavemente, me la devolvió con alivio. La segunda visita ocurrió por casualidad. Estaban en la zona, como dijo mi padre, porque Jason tenía una cena de trabajo cerca. Aprovecharon para pasar unos minutos por la casa. No se sentaron, no preguntaron cómo estábamos. Mi madre sacó una botella de vino que llevaba en el bolso
y preguntó si podían llevársela para la cena. Recuerdo haberme quedado parada en la puerta, con Emily en brazos, observando cómo su auto se alejaba mientras me preguntaba cómo podía doler tanto ser tan invisible. Y aún así, cada semana, como un reloj, yo les enviaba fotos. Las actualizaciones de Emily, su primera sonrisa, su primer sonido que parecía un mamá, la forma en que intentaba girarse sola, o cómo se emocionaba con las luces del móvil colgante sobre su cuna. A veces, solo a veces, mi madre respondía con un pulgar hacia arriba, un emoji, como si todo ese amor, todo ese esfuerzo por compartir nuestra hija con ellos, mereciera apenas un gesto automático. Mi padre nunca respondió. Y entonces, 2 meses antes de que todo se derrumbara, Jason anunció su compromiso. Stephanie, la representante de ventas farmacéutica con la que había estado saliendo apenas 8 meses, recibió en cuestión de días más atención que Emily en toda su vida. Mis padres se transformaron. Mi madre me llamaba todos los días, emocionada, efusiva, desbordada de entusiasmo. El menú, el vestido, las invitaciones, la música, los arreglos florales. Yo apenas podía meter una palabra, hasta que un día, con voz calmada, le recordé que la fiesta coincidía con la dedicación de Emily en la iglesia. Una ceremonia que ellos mismos habían prometido que no se perderían. Mi madre se quedó en silencio un momento. Luego soltó con tono pragmático. «Oh, bueno, entonces tendremos que perdernos lo del bebé. Este es el compromiso de Jason, Abby. Un evento único en la vida». Quise decirle que la dedicación de un bebé también es única, que Emily solo tendría una. Pero me tragué las palabras, como había hecho tantas veces. Una semana antes de que Emily muriera, empezó a moquear. Nada serio, un poco de congestión, algo de fiebre baja. La llevé al pediatra, que me aseguró que era una infección viral leve, que se resolvería sola. Manténla hidratada, vigila su temperatura. Me lo dijo con confianza, y yo le creí. Pero aún así, por instinto, me tomé unos días libres. Quería estar ahí. Quería mirarla cada segundo. El fin de semana mejoró. Su sonrisa volvió, esa sonrisa que parecía llenar toda la habitación. Se reía con su conejito de peluche. Movía las piernas con fuerza. Comía con apetito. Me convencí de que ya estaba mejor, que todo volvería a la normalidad. Pero no tenía forma de saber que esos eran nuestros últimos días juntas. El martes por la noche fue como cualquier otra. Le di su biberón, la cambié, le canté suavemente mientras la acostaba. Me quedé un momento más de lo habitual viendo cómo sus párpados caían pesadamente. Acaricié su cabello oscuro, ese que era idéntico al de su padre. Le di un beso en la frente y salí de la habitación. Michael y yo cenamos frente al televisor. Vimos un episodio de una serie que seguíamos. Nos reímos. Hablamos de cosas cotidianas. Nos acostamos alrededor de las 11. Y el monitor de bebé permaneció en silencio. Demasiado silencio. Cuando abrí los ojos a las 6 de la mañana para prepararme para mi turno en el hospital, sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Emily solía despertarse a las 5, siempre. Fui a su habitación descalza, con el corazón latiendo rápido, pero sin dejar que el miedo me invadiera todavía. Tal vez solo dormía profundamente, pensé. La habitación tenía ese olor suave a talco y leche tibia. Las paredes eran de un amarillo claro, decoradas con criaturas del bosque que habíamos pintado con tanto amor. Su cuna blanca estaba flanqueada por los peluches que le habían regalado los padres de Michael. Y allí estaba Emily, quietecita, demasiado quieta. «¿Emily?», susurré acercándome, tocando su mejilla. Estaba fría. El mundo se rompió en ese instante. Lo que vino después no es una memoria lineal. Es un rompecabezas de gritos, llanto,
caos, fragmentos sin sentido. Mis gritos despertaron a Michael. Sus pasos golpeaban el suelo como truenos. Me apartó con cuidado, pero con urgencia. Comenzó a hacerle RCP. Sus manos grandes presionando con una mezcla de desesperación y precisión. Yo temblaba tanto que apenas pude marcar el 911. No entendía las palabras del operador. Solo balbuceaba. Mi bebé, mi hija, no respira. Mis dedos temblorosos marcaron el 911. Ni siquiera recuerdo haber desbloqueado el teléfono. Fue instinto. Fue puro pánico condensado en una acción automática. La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional, sin emoción. Una mujer. Me hacía preguntas, pero sus palabras eran como un idioma extranjero. No podía entender. No podía responder con claridad. Solo lograba balbucear cosas inconexas. Mi hija, no respira. Por favor, apúrense. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron minutos, tal vez segundos. Pero sentí que el mundo se detenía. Michael no dejaba de hacerle RCP. Yo estaba en el suelo, contra la pared, con los brazos alrededor de mis piernas, temblando. Quería ayudar. Quería cambiar el resultado, pero mi cuerpo ya no respondía. Mi corazón ya no sabía cómo latir normalmente. Los paramédicos llegaron como una ola de voces, pasos, movimiento. Nuestra casa, ese refugio cálido donde Emily había aprendido a balbucear, se llenó de uniformes, de maletines, de sonidos mecánicos. Uno de ellos me pidió espacio. Otro me hizo preguntas que no supe contestar. Solo me aferré al borde del sofá y observé cómo levantaban el pequeño cuerpo de Emily, cómo la conectaban, cómo presionaban, cómo murmuraban entre ellos sin decirnos nada. Sus rostros lo decían todo, serios, con ese tono contenido que aprendí a reconocer durante mis años en el hospital, ese que se adopta cuando ya se sabe que no hay nada que hacer, pero aún se intenta porque los padres están mirando. Porque la esperanza es lo último que se rompe. Nos subieron a la ambulancia. Recuerdo mirar su cuerpecito inmóvil, abrigado con mantas médicas, y preguntarme si ella todavía estaba allí, si su alma, su esencia, su risa, aún flotaba en alguna parte. Michael me sostenía la mano con fuerza, sus nudillos blancos. No hablábamos, solo existíamos. Solo aguantábamos. Las luces del hospital eran violentamente brillantes. Nos condujeron a una sala sin ventanas, sin decoraciones. Un médico con ojos compasivos se nos acercó. Su rostro era joven, pero sus ojos estaban cansados de decir exactamente lo que estaba a punto de decirnos. «Lo siento mucho», comenzó con una voz suave, cuidadosa, como si las palabras fueran cuchillas que trataba de envolver en algodón. Su hija murió de lo que parece ser el síndrome de muerte súbita del lactante. Silencio. Michael se derrumbó contra la pared como si su cuerpo ya no tuviera estructura. Yo me quedé congelada. Congelada no solo por la noticia, sino por la imposibilidad de comprender que esa frase tan clínica, tan neutral, se refería a mi hija. A mi Emily, a la bebé con la sonrisa más dulce, con la piel más suave, con los ojos más vivos que había visto. No, no puede ser, murmuré. Habíamos hecho todo bien. Todo. Habíamos seguido cada recomendación médica. Habíamos leído los libros. Emily dormía boca arriba, sola en su cuna, sin mantas, con temperatura controlada. Monitoreábamos su respiración, todo. Y aún así, allí estábamos, en una sala blanca, oyendo que nuestra hija se había ido sin explicación. Nos preguntaron si queríamos verla, si queríamos sostenerla una última vez. Y así lo hicimos. Pasamos horas en esa habitación, horas con Emily. La envolvimos en su mantita rosada. Le acariciamos el cabello. Memoricé cada pestaña, cada curva de su ceja,
cada pequeño pliegue en sus dedos, sus manitas que ya estaban frías, sus labios, tan suaves, tan inertes. La besé una y otra vez. Le susurré cuánto la amaba. Le pedí perdón. Le dije que no estaba sola. Michael se sentó en silencio junto a mí, con ella en brazos por última vez. Sus lágrimas caían sobre su pijama de ositos, empapando la tela como una lluvia que no se detenía. El capellán del hospital vino, nos habló de consuelo, de fe. Yo apenas lo escuchaba. Una consejera de duelo apareció. Nos habló de trámites, de pasos a seguir, de preparativos. ¿Preparativos? ¿Cómo se prepara uno para enterrar a su hija? Todo sonaba lejano, como si el mundo hablara en un idioma que ya no pertenecía al mío. Y en algún momento, con la mente hecha polvo, recordé que tenía que hacer una llamada. Con manos entumecidas, marqué el número de mi madre. Ella respondió al tercer tono. Su voz sonaba despreocupada, como si respondiera a una llamada de rutina. ¿Hola? Mamá, mi voz se quebró en 1000 pedazos. Emily murió anoche. Sids, estamos en el hospital ahora. Hubo una pausa, una que se sintió como un abismo. Oh, Abby, qué terrible, dijo, con una entonación que parecía más molesta que devastada. No llores. No prometo poder ir enseguida. Eso fue todo. No hubo gritos. No hubo lágrimas compartidas. No hubo voy para allá. No hubo nada. Solo una aceptación monótona de la noticia más devastadora de mi vida. Necesitamos organizar un funeral, dije, como quien arroja un ancla esperando que alguien la sujete. Sí, supongo que sí. Cuéntanos los detalles. Y colgó. No preguntó cómo estaba. No preguntó si necesitábamos algo. No preguntó si queríamos compañía. Nada. En cambio, los padres de Michael llegaron al hospital menos de 1 hora después, con el rostro bañado en lágrimas, con las manos extendidas, sin saber qué decir pero sabiendo estar. Se turnaron para abrazarnos. Se quedaron con nosotros toda la noche. Nos sostuvieron sin necesidad de palabras. Los días que siguieron fueron una tormenta de decisiones horribles que nadie debería tener que tomar. ¿Qué féretro elegir? ¿Qué flores? ¿Qué horario? ¿Qué ropa ponerle a una bebé para su entierro? Michael y yo éramos cascarones. Nos movíamos como fantasmas. Apenas comíamos. Apenas dormíamos. Fueron sus padres quienes nos sostuvieron. Llamaron a la funeraria. Prepararon la comida para después del servicio. Lavaron nuestra ropa. Respondieron llamadas. Pagaron facturas. Pensaron por nosotros. Mis padres llamaron una sola vez para preguntar cuándo sería el funeral. Viernes, a las 11. En el cementerio Greenview dije. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi madre. ¡Oh, cielos! Ese es el día de la fiesta en la piscina de Jason para celebrar su compromiso. Ya nos comprometimos a eso. Todos los arreglos están hechos. Todos vienen. Me quedé en silencio. Pensé que había escuchado mal. Mamá, este es el funeral de Emily. El funeral de tu nieta. Lo entiendo, Abby, pero no podemos cancelar lo de Jason ahora. Hay mucha gente involucrada. ¿Lo entiendes, no? No lo entendía. No podía entender cómo una fiesta podía importar más que el adiós a una vida. No, mamá, no lo entiendo. Por favor, explícamelo. Ella suspiró. Pude oír la impaciencia en el sonido seco de su respiración. Abby, sé que estás molesta, pero piensa racionalmente. Es solo un bebé. La fiesta de tu hermano importa más. Emily solo estuvo aquí unos meses. Siempre puedes tener otro bebé. Pero el compromiso de Jason, eso es importante para su futuro. Las palabras fueron cuchillas. Es solo un bebé. Siempre puedes tener otro.
La fiesta de tu hermano importa más. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. El dolor dejó de ser solo tristeza. Se convirtió en certeza, una claridad helada sobre quiénes eran realmente mis padres. Lo veo fue todo lo que pude decir antes de colgar. Michael me encontró sentada en el suelo de nuestra habitación, con el teléfono aún en la mano. Cuando le conté lo que mi madre había dicho, su rostro cambió. Lo vi apretar los puños. Vi la rabia acumulada en sus ojos. Quiero llamarlos. Quiero decirles exactamente lo que son. No le dije con voz hueca. No importa. Siempre ha sido así. Solo que nunca quise verlo. Hasta ahora. Esa noche no dormimos. Pero por primera vez sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no me dolía solo por Emily. Me dolía por todo lo que había aceptado durante toda mi vida. El día del funeral amaneció luminoso. El sol entraba por las ventanas con una belleza casi ofensiva. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Todo parecía demasiado brillante, demasiado perfecto para un día tan oscuro. Me quedé de pie frente a mi armario durante minutos eternos, inmóvil, observando el vestido negro que había comprado el día anterior. Lo había elegido sin pensar, caminando entre percheros con los ojos nublados, eligiendo el primero que no me provocara arcadas de rechazo, y ahora lo sostenía en mis manos como si fuera una prenda de otro planeta. ¿Cómo podía existir ropa para esto? ¿Cómo podía yo, una madre, vestirme para enterrar a su hija? La tela me pesaba. El simple acto de ponérmelo me hizo sentir que aceptaba lo que no podía aceptar. Mientras nos preparábamos para salir, mi corazón aún albergaba una chispa absurda de esperanza. Revisé mi teléfono. Buscaba un mensaje, uno solo, una línea, una señal de que mis padres se habían dado cuenta de la gravedad de su ausencia, de que habían cambiado de opinión, de que aparecerían. Pero no había nada, excepto un mensaje de Jason. Lo siento por el bebé. Espero que el funeral salga bien. Emocionado por ver a todos en la fiesta más tarde. Un nudo seco se formó en mi garganta. Lo leí 2 veces. Apagué el teléfono sin responder. En el cementerio, nos dirigieron al Jardín de Los Ángeles, una sección pequeña, silenciosa, oculta entre árboles. Era el lugar reservado para los bebés y los niños. Un rincón donde el aire parecía más denso, donde la tristeza flotaba como neblina. El ataúd de Emily era tan pequeño que parecía una cruel burla. Blanco, con asas plateadas, adornado con delicadas rosas rosadas que no hacían más que acentuar la injusticia de su tamaño. Nadie debería fabricar ataúdes de ese tamaño. Ningún padre debería tener que mirarlo. Me paré junto a él con las manos entrelazadas, temblando. Michael estaba a mi lado, su rostro lívido, sus labios presionados con tanta fuerza que parecían cortarse. Me apretaba la mano como si ese fuera el único ancla que tenía para no derrumbarse por completo. Del otro lado estaban sus padres. Su madre lloraba abiertamente, con ese llanto que no pide permiso, que no intenta disimular. Su padre, firme, contenía las lágrimas, pero sus ojos rojos lo delataban. Y a nuestro alrededor, una multitud que no esperaba. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, incluso algunas familias de la sala de pediatría donde yo trabajaba. Gente que me había visto sonreír con orgullo mientras hablaba de Emily. Personas que se habían cruzado con su vida breve y que ahora lloraban su ausencia. Mi amiga de la infancia, Teresa, voló desde Chicago. Mi compañera de cuarto en la universidad, Lily, estaba allí con su esposo. Sus abrazos eran sinceros. Sus rostros reflejaban la injusticia brutal de lo que estábamos viviendo. Pero también estaban las miradas, las preguntas que nadie se atrevía a formular, las ausencias notorias. Mis padres, Jason,
Ninguno de ellos estaba allí, y todos lo notaron. Algunos lo disimularon con silencios, otros con miradas fugaces, compartidas entre murmullos. La madre de Michael fue quien tomó la iniciativa. Puso un brazo suave sobre mis hombros. Y, cuando alguien preguntaba por mi familia, desviaba el tema con una elegancia protectora. El pastor David habló con una serenidad que me rompía. Habló de brevedad, de propósito, de cómo algunas almas vienen al mundo solo por un instante, pero dejan huellas tan profundas como las de toda una vida. Emily trajo alegría, trajo amor. Nos recordó la fragilidad y el milagro de la existencia. En sus 6 meses de vida, cambió el mundo de Abby y Michael para siempre. Yo no escuchaba todo, solo fragmentos. Algunas frases se colaban, otras se perdían en el ruido blanco de mi dolor. Sentí el zumbido en mi bolso. Mi teléfono. Lo ignoré. No podía más. Pero al terminar la oración final, lo revisé por reflejo. Notificaciones de Instagram. Jason había publicado fotos de la fiesta por la que habían decidido no asistir al funeral. Allí estaban, mis padres, sonriendo con copas de champán en las manos, rodeados de luces, de risas, de decoración tropical, celebrando, a 3 millas de distancia de donde su nieta estaba siendo enterrada. Mi mundo se tambaleó, me mareé, pero lo peor aún estaba por venir. Cuando llegó el momento del entierro, casi me desplomé. Ver cómo el pequeño ataúd descendía a la tierra fue el momento en que la muerte se hizo tangible, irrefutable, innegable. Esto era real. Esto era definitivo. Mi hija se había ido. Nunca la volvería a acunar. Nunca la escucharía decir mamá. Nunca la vería caminar, correr, enamorarse, crecer. Michael no pudo hacerlo solo. Su padre tuvo que sostenerlo mientras arrojaba el primer puñado de tierra. Yo apenas podía sostenerme en pie. La madre de Michael me abrazó con fuerza mientras yo hacía lo mismo, temblando, sollozando. Mis manos arrojaron tierra, y con ese acto sentí que el mundo se detenía por un instante, como si la tierra misma reconociera que algo precioso estaba siendo devuelto a ella. Los demás siguieron nuestro ejemplo. Algunos murmuraban oraciones, otros solo lloraban en silencio. Después, en nuestra casa, llegaron las flores, la comida, las frases bien intencionadas que no podían tocarnos. La gente entraba y salía. Yo sonreía mecánicamente, agradecía, rechazaba platos de comida que sabía que nunca iba a comer. Caminaba por la casa como un fantasma y, en los momentos de silencio, lo oía. El monitor de bebé, aún encendido. El llanto fantasma de Emily parecía sonar, y cada vez que mi mente lo producía, el golpe de la realidad era más fuerte. Ya no estaba. Esa noche, cuando todos se fueron, Michael y yo nos quedamos en su habitación. No habíamos tocado nada. La cuna donde murió seguía impecable. El cambiador tenía pañales apilados. La mecedora, donde la amamanté tantas noches, nos miraba como un testigo silencioso. No teníamos fuerzas para cambiar nada, como si conservar cada objeto en su sitio pudiera impedir que el tiempo siguiera. Si te gusta el contenido tan trágico de esta historia, suscríbete al canal Donde Neis la Fuerza. Dale like y toca la campanita para recibir siempre contenido. Mañana tendrás todo lo que pasa después del funeral. ¡Hasta mañana!我们手牵手，永不放手。